Hola, soy Ricardo Suárez y en esta ocasión vamos a hablar, quisiera hacer una charla más que una clase o una serie de datos, quisiera hacer una charla sobre el transcurrir histórico de la imagen, si no hasta nuestros días, ya muy cercano al siglo XX, y entender por qué la imagen hoy en día es un fenómeno tan grande, es un fenómeno tan importante en el cine, en la televisión, en los medios, y cómo esta imagen se ha ido modificando técnicamente, estéticamente y filosóficamente. Para esto, vamos, voy a hacer una charla muy superficial, solo para que se vaya entendiendo los periodos por los que va transcurriendo este interés nuestro que es la imagen. Por lo tanto, solamente voy a hablar del arte pictórico, que es el arte que se asemeja a la imagen fotográfica, aunque realmente la fotografía es una rama de las artes plásticas. Y voy a hablar también de Europa, aunque es injusto centrarnos en Europa porque pues hay arte hindú, hay arte chino, hay arte japonés, hay arte africano, pero no voy a hablar yo ahorita de la estampa japonesa o del arte chino o del arte mesoamericano, porque no vendría al caso con nuestro tema de fotografías y de imágenes, ¿no? Y incluso del mismo cine. Entonces, voy a hablar de la Edad Media y al hablar de la Edad Media tengo que hablar del fin del periodo helenístico. El periodo helenístico ya sabemos nosotros que es el que antecede, el que precede, perdón, a lo que es el clasicismo griego. Después viene el helenístico, donde ya el canon es mucho menos estricto, ya las figuras son más sensuales, son más libres, etc. Entonces, cuando termina este periodo, hay un momento histórico muy importante porque Grecia ya es, ya es tomada como una parte de la República Romana. Y cae también el imperio que comanda en ese momento Cleopatra y, bueno, Marco Antonio. Entonces el helenismo termina exactamente cuando Cleopatra muere, pierde la guerra con Octavio, primer emperador romano, gobierna del 31 antes de Cristo más o menos al 14 después de Cristo, y Octavio, que después se hace llamar César Augusto, ¿sí? Es el emperador que más tiempo duró en el Imperio Romano. O sea, todos los emperadores que le anteceden son muchísimo más cortos sus periodos, porque los matan o porque se mueren o por diversas razones, ¿no? Pero él duró mucho tiempo. Este emperador, entre otras cosas, es muy importante porque en su mandato, más o menos a la mitad, un poco después de la mitad de su mandato, nace Cristo. Y este fenómeno, este nacimiento de este hombre, de este Dios para muchos de nosotros y de ustedes, y este hombre tan importante en la historia de la humanidad, marca un antes y un después de la propia historia, y la imagen está muy ligada con esta ideología judeocristiana. Vamos a ver por qué. Bueno, eh, cuando muere Cristo en el año 33, se forma inmediatamente una secta que, bueno, pues ya estaba estructurada por los 12 apóstoles. Se forma esta secta cristiana, y esta secta cristiana empieza a tener adeptos. La gente se empieza a unir a ellos empiezan a dar pláticas, y como ustedes saben, los judíos ortodoxos estaban perfectamente en contra, y entonces los empiezan a perseguir, los empiezan a matar, los empiezan a interrogar y a sacrificar y a hacerles martirios. Uno de ellos es Saulo, que después se convierte en San Pablo, ¿sí? Pero que en un principio, pues él era uno de los grandes persecutores de los cristianos, ¿sí? Esta persecución genera, y después la persecución romana, por supuesto, que dura 2 siglos y medio o 3 siglos,
en donde ya conocemos todas estas historias del circo, de cómo sacrificaban a los cristianos, cómo los crucificaban o los daban a las fieras a comer. No sabemos si es exactamente en el circo o en otro tipo de situaciones, pero lo que sí es cierto es esos sacrificios, esos tremendas torturas, el que les dieran a los animales, a los leones o a los tigres a comer a estas personas, eso es verdad. Y estos romanos estos judíos, perdón, que están perseguidos, tienden a esconderse en el lugar pues más apartado, y el lugar más apartado es donde están los muertos, ¿no? Donde entierran a los muertos en las cavernas, bajo tierra, en las catacumbas, y entonces nace una forma de expresión artística que en su momento no es llamado arte, ni siquiera hay artistas, los que la realizan son los mismos miembros de esta secta, de esta congregación, y nace el arte paleocristiano. El arte paleocristiano es un arte muy importante porque está formado de alegorías, de códigos, de simbolismos, de iconografías. No es un arte de belleza, sino es un arte de comunicación, ¿sí? Y como les decía, se hacen los refugios. Por ejemplo, no pintan explícitamente la figura de Cristo, sino pintan un pastor con ovejas, que maneja ese simbolismo. Pintan el pez como nombre de Jesucristo, porque coincide el nombre del pez en griego, tiene las iniciales de Jesucristo, y porque aparte el pez, que hacen un medio círculo para abajo, que sube como una onda sinusoide, y un medio círculo para de arriba, que baja, también como una onda sinusoide que forma el pescado, lo usan como un saludo. En la palma de la mano ellos se trazaban una parte de ese círculo y el otro trazaba otra parte de ese círculo para ver si los dos estaban en la misma creencia y eran de la misma congregación. ¿Por qué no? Porque pues si se equivocaban, bueno, pues podían ser delatados y ya saben lo que pasaba, ¿no? Entonces, todo esto empieza a conformarse bajo este grupo de cristianos, que después ellos mismos se dividen en varios subgrupos, como por ejemplo los adrianos, los anabaptistas, los católicos, y empiezan a generarse diferentes comunidades. Entre las más importantes, ya cuando el imperio reconoce a la religión como algo legal, incluso como religión oficial del imperio, porque en un principio los emperadores veían que esto era una amenaza hacia la ideología que manejaban del poder del César, y después es tanta la gente, tan grande la comunidad, que deciden hacerla legal para crecer el poder del imperio, ¿no? Entonces, aquí el imperio romano se divide, pero no se divide como unos y otros, sino que abarca más espacio geográfico en el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. O sea, el Occidente, ¿sí?, que se va hacia Siria, y el imperio romano de nuestra parte, ¿no? De la parte occidental. Ahora, esto genera que se manejen dos iglesias, por así decirlo, ¿no? La iglesia oriental, ¿sí?, los ortodoxos, la iglesia occidental. Hay un gran cisma en la iglesia en donde estas dos corrientes se dividen y son antagonistas. Una no cree en el poder de la otra, del patriarca, y la del patriarca no cree en el poder del papa. Y entonces hay una división entre el cristianismo en estas dos vertientes geográficas, si se quiere decir, ¿no? Ahora, lo más importante, curiosamente, es la iglesia de Oriente, porque la iglesia de Occidente, la iglesia romana, empieza a tener muchos problemas, y el imperio romano empieza, y bueno, no empieza, el imperio romano
se deshace por la invasión de los bárbaros, y entonces queda el Imperio Romano como el Imperio Romano de Oriente, y con él nace el arte bizantino. Este arte se considera dentro del románico de Oriente en el siglo XIII. O sea, verdad que voy rápido porque de la muerte de Cristo ya vamos en el siglo XIII, pero lo que intento es que esto les despierte también cierta curiosidad y vean otro tipo de bibliografía con más profundidad de temas que les interesa. Y si quieren que yo amplíe algún tema, con muchísimo gusto me lo dejan en los comentarios y yo preparo esto y con mucho gusto lo amplío, ¿no? Pero vamos a ver, en el siglo XIII el arte bizantino es muy importante y tiene muchas características. En primer lugar, no está hecho con pintura, está hecho con pedacitos de mosaicos o de cerámica de colores. Entonces es un arte a base de mosaicos. Generalmente tiene el fondo dorado que representa el infinito. Para ellos, el fondo dorado, sin ninguna escenografía, es el infinito. Todos tienen la misma altura, todos tienen la misma cara. Y esto no es por falta de creatividad o inventiva, sino que tiene mucho que ver. Ellos no querían que hubiera idolatría, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ellos querían que fuera no un objeto de idolatría, de que te identificaras con un personaje y lo adoraras. Todas estas obras, todos ellos, tenían una perspectiva que se le llama caballeresca, que es muy extraña porque nosotros conocemos la perspectiva ya renacentista, y esta perspectiva, como eran perfectamente planos las obras, lo que hacían es que el primer plano estaba en una altura y el segundo plano estaba en otra altura, estaban más altos. Entonces asumías que estos estaban más lejos que estos, ¿no? Otra característica muy importante es que los pies no están apoyados, los pies no están así, sino que siempre están flotando hacia abajo, ¿no? Y no, como decía, no hay expresiones. Hay una parte del arte celta, inglés, francés, que utiliza un poco de estas características del arte románico, pero lo hacen lo hacen como profano, no con figuras religiosas, sino que hay muchos animales, hay muchas plantas, tienen algo que le llaman, o que después los críticos llamaron horror vacui, porque todo está tan lleno que es como si hubiera un horror al vacío, ¿no? Entonces, todas estas representaciones celtas también tienen una influencia en Europa, porque pues vienen de la misma Europa. Repito, no vamos a hablar más que del arte europeo, aunque ha sido muy criticado como por muchos críticos y muchos filósofos, porque Europa no es el mundo, pero Europa es nuestra cultura y es donde vamos a ver esta transformación que llega a la imagen fotográfica. Ahora, en esta Europa de la Edad Media, el románico empieza a ser muy importante y hay una figura religiosa que da impulso a este tipo de obras, y ahorita vamos a ver por qué lo hace, que es Agustín. San Agustín, que es el padre de la iglesia, así está considerado, es el que hoy le llaman la patrística, genera toda este arte románico para que el pueblo se cultivara en ciertos pasajes de la religión. Todo el mundo era analfabeta, era rara la persona que sabía leer. Entonces, pues los cultivaban de alguna manera por la parte visual, ¿no? No por la parte escrita de la lectura, ¿no? La Biblia no se leía no tanto porque estuviera prohibido, sino porque nadie sabía leer. Entonces, para ellos la imagen era muy importante, ¿no? Seguían con todas estas características del arte bizantino, seguía siendo el fondo dorado, seguían teniendo la perspectiva caballeresca y pintaban algo que se le llama Pantocrato, que es la imagen de Cristo, pero la imagen de Cristo en frío, o sea, con facciones sin expresión, serio, con la mano, ¿sí? Ese es el Pantocrato que nosotros conocemos como lo más característico del románico. Por otro lado, en Francia empieza a existir un estilo que le llamamos gótico.
Y el gótico, que el gótico es netamente francés y que solo se dio en Francia, contradice en cierta parte al románico. ¿En qué sentido? El románico se da en monasterios, es sobrio, oscuro, ¿sí? Por cierto, ahorita recordé, hay una parte del románico que tiene una iconografía sexual que los investigadores no daban crédito y no sabían a qué atribuirlo, porque había figuras con genitales masculinos y femeninos y habían relaciones. Y entonces se cree que esto se daba en los pueblos para tratar de promover la procreación de individuos que hacían falta, ¿no? Que necesitaban siervos y que necesitaban crecer las poblaciones, ¿no? Entonces, esto es muy interesante del románico. Pero finalmente, el gótico nace en Francia y es todo luz. Son grandísimas catedrales llenas de vitrales, con el emblema, por ejemplo, el rosetón, porque están dedicados a María y este es el emblema de María, las dos torres. Vamos, el ejemplo clásico del gótico es Notre Dame. Hay otro edificio en Francia maravilloso, otra catedral, que se llama la Santa Capilla, que es le dicen la joya de cristal, porque es todo cristal, todo luz. Entonces tú entras a la capilla y en lugar de que sea un lugar oscuro, un lugar frío, es un lugar lleno de luz y de luces de colores. Notre Dame, los grandes vitrales están hechos de pequeños vidrios y cada vidrio está pintado a mano y tiene figuras. Claro que desde abajo ni siquiera se notan, pero sí los tiene, ¿sí? Entonces, este estilo gótico es tremendamente ostentoso. Los edificios son los edificios más altos. De tener el arco románico en forma de medio círculo, este es el arco alargado, que no lo hacen por una estética, sino por detener, por una cuestión de estructura, para detener las grandísimas alturas de las catedrales, ¿no? Donde están llenas de ornamentos, están llenas de luz, y que nos remiten a poder, mucho poder. Entonces, este románico de Agustín y este gótico de los franceses, que después vamos a ver que hay un gótico que se le llama el gótico extranjero y que parte hacia otras regiones que no son de Francia, pero bueno, tenemos entonces estas dos representaciones artísticas en donde el artista sigue siendo un artesano, se habla de arts, artesano, no firman las obras, ¿sí? Y tienen una función netamente religiosa. La iglesia es la que hace que permanezca el arte. Esto es súper importante. Gracias a la iglesia, el arte empieza a florecer. ¿Por qué? Porque la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente empiezan a ser antagonistas, ¿sí? Empiezan a tener ideologías diferentes. Hay muchas razones, pero la más importante es que la iglesia ortodoxa, la iglesia oriental, habla de la imagen como un pecado. Habla de este pasaje de que baja Moisés del cerro, del monte, con las tablas de la ley, y se encuentra que estos hombres ya tienen un bisonte ahí de oro y lo están adorando, y entonces dice que eso Dios es lo que más detesta, ¿no? Que adoren una figura, la idolatría. Entonces nace una tendencia en el arte oriental iconoclasta, quiere decir sin iconos, sin imágenes. O sea, no quieren imágenes para que no exista esa idolatría. El único lugar donde hay pequeñas imágenes es la iglesia, pero son imágenes muy discretas, nada seductoras, nada atractivas, y lo que quieren es eliminar la idolatría. Sin embargo, la iglesia occidental
la iglesia de Roma, la iglesia del Papa, tiene una tendencia iconodúlica, que quiere decir amor a las imágenes. Entonces empiezan a tener imágenes bellísimas, seductoras, casi hasta sensuales, ¿sí? Empieza a hacer esta diferencia. Y como la iglesia de Agustín es una iglesia que interpreta la Biblia, pues dentro de todas las interpretaciones hay un personaje que interpreta la Biblia, que es Martín Lutero, y entonces viene la reforma luteriana, y con la reforma luterana viene toda esta adoración de la Iglesia Católica a la imagen. Incluso hay una epístola, creo que es la epístola número 3 de San Agustín, que habla de la belleza del cuerpo, y dice, la belleza del cuerpo es armonía, proporción y suavidad en el color. O sea, está hablando de que sí existe una belleza del cuerpo, y habla de la música como armonía, como no sonidos estridentes, lo que nosotros hoy conocemos como gregorianos, ¿no? Como los cantos gregorianos, que son tremendamente armónicos, no hay disonancias, no se rompe algo que en música se le llama tritono, que es lo más audible, ¿no? Que son 3 tonos, ¿sí? Son los acordes de do, mi, sol, pues, por ejemplo. Entonces, este arte empieza a crecer gracias a la iglesia, y empieza a seducir a los feligreses, a los creyentes, con estas maravillosas imágenes que solo podían ver en la iglesia. No había imágenes en las telas, no había imágenes en las casas, no había imágenes en ningún lugar más que en las iglesias. Y entonces la única manera de tener esta experiencia visual, pues eran las iglesias, y así llamaban a los feligreses. Con todo esto comienza, y con el mismo platonismo que decíamos que Agustín se basa en Platón, porque son los textos que le traen los árabes a Europa, empieza también todas estas ideologías platónicas del infinito, del cosmos, de la proporción como algo bello, porque Dios usa los números para la creación, y entonces los números se convierten en elementos muy importantes, y por lo tanto las proporciones se convierten en elementos muy, muy, muy importantes. Nace el Homo quadraticus, ¿sí? Que es el hombre en un cuadrado, ¿sí? De los brazos y las piernas abiertas, no tanto el de Vitruvio de Leonardo, que es posterior, pero sí hay esa proporción, esa simetría, el círculo, el cuadrado, que todo eso es una idea totalmente platónica, ¿sí? Agustín tiene una frase que yo quisiera destacar brevemente y leerla, es: el signo es aquello que hace que nos venga a la mente algo diferente. Imagínense qué maravilla decir esto en el siglo XIII, que después Saussure, con la lingüística y la semiótica, hace todo un tratado, ¿no? A partir del signo, nosotros podemos concebir algo diferente. Y recuerden que la imagen, ¿sí? Es un signo, no es la realidad, es un signo, ¿sí? Ustedes están viendo un signo, y a partir de ese signo crean otra realidad. Bueno, para esto dicen que, bueno, no dicen, lo dije como si fuera un chisme, pero no lo es. Se habla de la imagen y semejanza. Dios crea al hombre en imagen y semejanza. Y entonces aquí sí hay una discrepancia, porque para Platón la copia que es, nosotros somos la copia de Dios, tiene una degradación ontológica, pero somos obra de Dios, no podemos tener esa degradación ontológica. Entonces, la copia comienza a ser algo bueno, no algo despreciable, no algo engañoso, no algo que pudiera marcar una degradación ontológica del ser, ¿no? En ese momento que se habla de Dios hace a imagen y semejanza, y Dios
hace con los números la naturaleza, porque es perfecta y es perfectamente proporcionada, llega la ideología de Aristóteles, ¿sí?, a Europa, y con ella llega pudiéramos decir, un grave problema, porque Aristóteles sí va de acuerdo con Platón en muchas cosas, pero lo contradice en muchas otras, y una de las principales cosas que contradice Aristóteles es el universo, que es infinito. Para la iglesia el universo no puede ser infinito, porque si es infinito, pues no está acabado, ¿no? Entonces la obra de Dios no está acabada. Y si no tiene principio, pues entonces, ¿quién lo hizo? No lo hizo Dios, ¿no? Entonces, la idea de Platón es mucho más cercana a la parte, digamos, religiosa, católica, apostólica, romana, ¿sí?, basada en la que se basa Agustín, para hablar de la creación, para hablar de todo lo que ha hecho Dios, que es perfecto. Viene Aristóteles y cambia esa idea. Entonces, hay alguien que concilia las dos ideas de una manera, pues, a veces hasta ciertamente medio a fuerza, ¿verdad? Pero hay una conciliación de ideas, dice, no, 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 no es que Dios no haya creado el infinito, es que Dios es infinito y entonces el universo es infinito. Y este personaje es Tomás de Aquino. Está Santo Tomás, pues, perdón. Sí, creo que no sé si es Santo Tomás, no sé cuál de los dos Santo Tomás es, la verdad, sí, ahorita que es el creador de la escolástica. Bueno, es a tal grado esa conciliación que entonces los filósofos hablan de la doble verdad. Habla de que puede haber dos verdades, y eso es imposible. Matemáticamente y en la lógica misma aristotélica es imposible hablar de dos verdades, ¿no? Una cosa no puede ser A y B al mismo tiempo, ¿sí? Entonces hay que tener toda una conciliación de estos parámetros, ¿no?, que hacen que Tomás sea ese personaje conciliador en la escolástica. ¿Recuerdan ustedes que les había hablado del gótico, que se había dado en Francia, y que ahora se internacionaliza, por así decirlo? Entonces se le conoce como el gótico internacional, el gótico extranjero, porque no está en su lugar de origen. Y este lugar al que viaja el gótico es Flandes. Entonces nace el gótico flamenco. Y con el gótico flamenco, que es completa y absolutamente profano, no hay idea religiosa, no hay figuras religiosas. Este gótico hace que empiece a evolucionar la pintura de cierta manera, que empiece a florecer algo que no se conocía, que era el retrato, ¿sí? Y empiezan a existir pintores muy importantes como Van Eyck, como Van Dyck, como Peter Bruegel, y todo esto genera una riqueza visual tal que muchos críticos dicen que el Renacimiento realmente empieza en Flandes, no en Italia. Claro, es discutible, pero finalmente es una postura muy importante, y es cierto que la pintura flamenca, después con Rembrandt, con Todd Rubens, con Bruegel, con todos los grandes, Durero, todos estos grandes representantes de la pintura de Flandes, ¿sí? Eh, generan un arte tan importante como el arte renacentista europeo, ¿ok? Ahora, para llegar al Renacimiento, ¿sí?, necesitamos hablar de la modernidad. El Renacimiento, ¿sí?, el antecesor del Renacimiento es el Trecento. Después viene lo que le llaman el Quattrocento, que es la primera parte del Renacimiento. Pero en el Trecento hay un pintor que genera una serie de obras importantes e interesantes, que es el Giotto, ¿sí? El Giotto en Italia genera una serie de obras que tienen ya por primera vez, siguen siendo planas, siguen siendo
con características muy semejantes, por así decirlo, al románico, pero en el gótico, en el Trecento, en la pintura del Giotto, lo que sucede es que comienza a pintar expresión en los personajes, comienza a pintar escenografías pequeñas, o sea, comienza a pintar lugares donde los personajes están, no solamente ya están en un fondo dorado, como el infinito, sino que ya están en lugares específicos y ya hay una serie de elementos que hablan de estados de ánimo del personaje, de expresiones, aunque sigue siendo, repito, voy a usar la palabra y que no es una palabra despectiva, siguen siendo muy primitivo, ¿no? Bueno, con el Renacimiento nace el modernismo. O sea, lo que nosotros conocemos como pintura moderna no es Picasso, y no es Van Gogh, y no es de los impresionistas, ni los dadaístas. Es el impresionismo y todas estas corrientes, lo que le llaman modernismo, pero digamos que son vanguardias modernas. Vamos a decir que el modernismo nace en el Renacimiento. Una de las características del Renacimiento es que la Iglesia, que dio ese auge a la imagen y que propició el Renacimiento, se habla de la Edad Media como una edad oscura, sin filósofos, eso es una grandísima mentira, porque ahorita citamos a dos importantísimos, que es Tomás y Agustín. Este renacimiento que propicia la Iglesia se da cuando la Iglesia empieza a perder mucho poder, y empieza a perder mucho poder por varias razones. Una de las principales es la grandísima peste, ¿no? En donde mueren miles y miles de seres humanos, y dentro de esos miles de seres humanos mueren nobles, mueren reyes y mueren grandes personajes de la Iglesia. Entonces la gente dice, bueno, pues, ¿dónde está Dios, no? Y si estos señores se mueren, que están cerca de Dios, pues a nosotros, ¿qué nos queda? Entonces, toda esta serie de cismas epidémicos y también guerras que asolan a las poblaciones, hacen que el poder de la Iglesia comience a bajar. Sin embargo, con el Renacimiento nace algo muy importante, no solo el modernismo, sino que nace el antropocentrismo. Si antes era el teocentrismo, Dios en el centro de todo, ahora en el Renacimiento el hombre está en el centro del universo. Y entonces hay filósofos como Pico de la Mirandola, que si no lo han leído, por favor lean el discurso sobre la dignidad del hombre, que es una verdadera maravilla. Habla de lo que es el hombre a los ojos de Dios. Dios es el arquitecto, dice Pico de la Mirandola, y su gran maestro Ficino dice, Dios es un artista. Y entonces estos filósofos que hablan de la creación de Dios como un arte, hacen que el artista sea ahora una de las figuras protagónicas del arte. Ya no es un artesano. El arte es una tarea divina en el Renacimiento. Y el arte comienza la idea del artista, del genio, del creador. Si somos hechos a imagen y semejanza, Dios crea y nosotros podemos crear. Y nosotros creamos el hombre. Y en el Renacimiento, el arte es belleza, nace la perspectiva, nace el colorido, nace la composición, nacen las proporciones, nacen temas como el paisaje, nacen temas como el recrear escenas. Los pintores hacen con tierras y minerales colores nuevos. O sea, ¿qué quiere decir? Que se da un florecimiento en las artes, sobre todo en las artes visuales, espléndido. Es digamos, una de las etapas más importantes en las artes visuales, en la imagen, ¿sí? Y vamos, yo no me podría detener a nombrar la obra de Leonardo, de Rafael, de Bernini, de todos estos grandes maestros de la escultura y de la pintura, ¿sí?
Miguel Ángel Bonarotti, toda esta gente, yo no me podría desafortunadamente detener a explicar esto, pero creo que es muy importante que ustedes empiecen a ver obras, empiecen a ver estos grandes maestros que, como les decía en un video anterior, nosotros estamos condenados a repetir lo que vemos, y si vemos puras tarugadas, pues haremos puras tarugadas, ¿no? Entonces yo les pido de favor que no desperdicien esa oportunidad y vean a toda esta gente del Renacimiento. Después viene la Ilustración, que ustedes ya conocen, Descartes, que es uno de los principales, que habla de la razón, ¿sí? El discurso del método. Pienso, luego existo. Y una serie de personajes como Bacon, Kant, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, todas estas, los enciclopedistas, todo esto genera también un cambio en las artes. Y el cambio más importante es que por primera vez se habla de estética. Y por primera vez un gran filósofo de la época, Immanuel Kant, hace un libro que tiene que ver directamente con la belleza, con la creación artística y con la estética, que es La crítica del juicio de Immanuel Kant. ¿Qué es el juicio? El juicio estético, el juicio de la belleza. ¿Qué dice Kant? El juicio de la belleza tiene que ser desinteresado, universal, con una finalidad sin fin y necesario. Esto es primordial porque esto da toda una vuelta de carro a la concepción del arte. Ya hay un arte que habla de belleza, que habla de juicios. También habla de lo sublime que es lo que aplasta al hombre, ¿no? Entonces habla de lo sublime matemático, ¿sí? Y de lo sublime dinámico. ¿Qué es lo sublime matemático? Pues la medida, ¿no? Las grandes medidas, ¿sí? Ajá. Yo podría decir que la Torre Eiffel mide 3.47 por 10 a la 9 de altura. Y nadie le va a entender, ¿no? No, pues mide 347 metros. 3.47 por 10 a la 9 podrían ser nanómetros, ¿verdad? Mide 3.47 por 10 a la X nanómetros, ¿no? Entonces, esta sublime matemático que a veces no entendemos, que son medidas ya gigantescas o medidas muy pequeñas, ¿sí? Causan un sentimiento en el arte, pero lo sublime dinámico es la naturaleza misma, lo que el hombre ya no puede controlar, ¿no? Un terremoto, un tornado, un huracán. Cuando tú ves eso, lo que sientes es la pequeñez del hombre ante la naturaleza. Entonces, todo esto habla Kant, y Kant también hace algo muy importante, que es darle al artista un valor, al genio. O sea, ahora el genio es un mito, es alguien sobredotado, es alguien notable, es alguien importante. Nacen los biógrafos que hacen las biografías de estos grandes genios. Toda esta ilustración, toda esta razón, que no vamos a discutir si es muy buena para nosotros o mala, la misma Revolución Francesa, que es como uno de los resultados, todo esto genera lo que se le llaman las vanguardias del siglo XIX. Estas vanguardias, que es el neoclasicismo, el romanticismo, el impresionismo, hago el impresionismo porque coincide el impresionismo con la aparición de un movimiento que es digamos, lo que nuestro motivo de estudio, la fotografía. En 1827, ¿sí? Nace con Nicéforo Niepce la primera heliografía. Hay una discusión si la primera heliografía es la vista de Gras o es la mesa puesta. La vista de Gras es una serie de techos que Niepce fotografía
desde la ventana de su estudio en Francia. Y la mesa puesta es una mesa que pone con unos caracoles, con unas copas y unas cosas para hacer una foto. La primera fotografía, lo que sí sabemos es que tiene 8 horas de exposición. Quiere decir, la puso en una base, un tripié, podríamos decir hoy, en la edad moderna, y le dio 8 horas de exposición. Evidentemente, en esas fotografías nunca retrató una figura humana, porque nadie humanamente se puede estar 8 horas sin moverse, ¿verdad? Entonces, ese nacimiento de la fotografía, dicen muchos, que creó, en cierto sentido, la necesidad de no copiar la naturaleza, como lo hacían en el neoclasicismo, en el romanticismo, en la academia del siglo XIX, y finalmente empiezan los artistas a tener otras actitudes ante su obra, a tratar de mostrar otras cosas, otros puntos de vista. Entonces nace lo que les llaman los sismos, el impresionismo, el puntillismo, el surrealismo, el fabismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el surrealismo. Estas son las grandes vanguardias del siglo XIX, que son en gran medida generadas por el nacimiento de la fotografía. Y entonces, en los años 40 ya del siglo XX, un personaje que se llama Walter Benjamin, Walter Benjamin escribe un libro que se llama La obra de arte en la época de la reproducción mecánica, o sea, la obra de arte en la fotografía. Esto es nuestro tema de estudio, ya la fotografía. Creo que con esto ustedes tienen una posible visión mucho más grande de la imagen, y reconozco que lo que yo les he dicho ha tenido que ser muy limitado por el tiempo, muy limitado por el medio, muy limitado porque no es el tema de los videos, pero yo espero que esto les cause interés y haga que vean arte románico, arte gótico, que busquen la Santa Capilla. Supongo que Notre Dame es muy conocido por todos nosotros, que vean lo que es la pintura flamenca, lo que es la pintura del Giotto, del Renacimiento, de los grandes maestros del Renacimiento. Espero que esto les cause esa semillita, que sea una semilla que pueda germinar en el conocimiento de ustedes en todas estas obras. Ya vamos a ver específicamente qué es la imagen, cuáles son las características de la imagen moderna, cuáles son las reglas sintácticas de la imagen, de composición, de proporción, de comunicación, y cuál es ese fenómeno maravillosamente grande que es la imagen en nuestros días. Walter Benjamin, en su libro, hace la primera disertación filosófica sobre ese poderío de la imagen. Dice, la obra de arte ya no es la misma después de la fotografía. La obra de arte, que era única y que generaba un aura alrededor de ella, ya no es la misma. El original ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque la fotografía ha hecho que la obra de arte llegue a todas las personas, a todo el mundo. Hoy podemos ver, sin ir a Roma, la Capilla Sixtina. Hoy podemos conocer la Gioconda de Leonardo sin ir al Museo del Louvre. Hoy podemos ver la Piedad de Miguel Ángel, o podemos conocer la Columnata de Bernini de Ciudad del Vaticano sin estar en Ciudad del Vaticano. Hoy la fotografía, por un lado, ha difundido el arte, pero por otro lado lo ha hecho como más comercial, como quitarle ese aura, como quitar esa aura de que el arte es como entrar a una iglesia y ver algo sagrado. Ese sentimiento que tiene un creyente, ese sentimiento se ha borrado. Y entonces muchos autores ya han utilizado, por ejemplo, cientos de reproducciones de la Mona Lisa con bigotes, con lentes. Warhol ya utilizó 16 veces la Mona Lisa reproducida en una serie mecánica, ¿verdad? Y el arte se transformó completamente. De esto habla Walter Benjamin, de esto habla la escuela de Frankfurt,
De esto habla Adorno y todas estas gentes que hablan del nuevo mundo en la comunicación, en lo que está pasando socialmente y la dominación de la hegemonía, dirían, de los medios sobre la población. Entonces, empecemos nuestros videos hablando ya directamente de la imagen como ese fenómeno y como una forma que hay que construir, no se da solita. Muchas gracias por su atención.